This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and/or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, Word, Spirit, and Life, is paid for by John Kahn and guests. Palabra, Espíritu y Vida. Recuerde su programa, Palabra, Espíritu y Vida. Los vencedores no se detendrán. Ahora Dios ya tiene su ciudad. Nuestra pasión por siempre Dios será. Nuestra pasión por siempre Dios será. Gracias, Señor, por ser nuestra porción. Oh, esta noche te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad. Una oportunidad más donde tú puedes hablar y dar vida a través de la palabra. Gracias, hermanos que nos escuchan. Oh, gracias a los hermanos que van a compartir en esta noche, Señor. Usa a cada hermano y hermana como un canal de bendición, porque tú eres la bendición. Libera tu carga, Señor. Oh, habla a través de este programa. Libera tu palabra, Señor. Y encuentra los tuyos, Señor. Aleluya. Señor Jesús, sintonice con nosotros cada viernes. Oh, Señor Jesús, de 8:30 a 9:30 p.m. Y tan pronto como termine el programa puede llamar al 773-350-4851. Acuérdese que la iglesia de Chicago le da una calurosa bienvenida. Esperamos que nos llame para estar informado de las reuniones de la iglesia en Chicago. Nuevamente el número es 773-350-4851. Nuestra librería ubicada en el 3931 West de la Irving Park Road en Chicago. Chicago Bibles and Book está abierta de 10 a 6 de la tarde. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Oh, Señor Jesús, si menciona que escuchó este programa, Palabra, Espíritu y Vida, recibirá un Nuevo Testamento de estudio. Es una bendición. Oh, Señor Jesús, y esta noche dejamos a nuestro hermano Raúl Triva y nuestra hermana Norma González con ustedes. Amén. Alabado sea el Señor, hermano Vidal. Muchas gracias. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, queridos radio oyentes y hermanos en Cristo. Praise the Lord, dear radio listeners and brothers in Christ. En nuestra transmisión de radio anteriores, vimos que el recobro de la iglesia está tipificado por el regreso de los hijos de Israel de su cautiverio. In our foregoing radio broadcast, we saw that the recovery of the church is typified by the return of the children of Israel from their captivity. En los siguientes mensajes, veremos que el recobro de la iglesia es indicado en el Nuevo Testamento. Tonight, we shall see that the recovery of the church is indicated in the New Testament. Esta noche veremos 4 puntos muy importantes. Tonight, we will also see 4 aspects very important. Número 1, el recobro de la iglesia es indicado en las últimas epístolas del Nuevo Testamento. Number 1, the recovery of the church is indicated in the later epistles of the New Testament. Segundo aspecto, separarnos de los que causan divisiones, esto es, de toda secta y denominaciones. Number 2, to be separated from the factions, the sects, and denominations. Número 3, limpiarnos de los vasos para deshonra que hay en la casa grande. Esto es, en la cristiandad apóstata. Number 3 is to cleanse ourselves from the vessels unto dishonor in the great house, the apostate Christendom. Y número 4, no tener contacto con los que no permanecen en la enseñanza de Cristo, esto es, la enseñanza con respecto a la deidad de Cristo y a su encarnación por concepción divina. And number 4,
not to contact those who do not abide in the teaching of Christ, the teaching concerning Christ's deity and incarnation by divine conception. Nuestro primer aspecto para la transmisión de hoy, el recobro de la iglesia, es revelado plenamente en el Nuevo Testamento, aunque no se usa la palabra recobro. Our first aspect for today's broadcast, the recovery of the church, is fully revealed in the New Testament, even though the word recovery is not used. Este recobro es revelado principalmente en las últimas epístolas del Nuevo Testamento. This recovery is revealed mainly in the later epistles of the New Testament. No vemos que el recobro de la iglesia sea abordado en epístolas tales como Romanos o Primera de Corintios, pero sí en Tito, Segunda de Timoteo, Segunda de Juan y Apocalipsis. We do not find the recovery of the church in such epistles as Romans or 1 Corinthians, but we do find it in Titus, 2 Timothy, 2 John, and Revelation. En estos escritos posteriores del Nuevo Testamento, el recobro es revelado plenamente. In these later writings of the New Testament, the recovery is fully unveiled. Nuestro segundo aspecto de esta noche, para el recobro de la iglesia, es necesario que nos separemos de los que causan divisiones, esto es, de toda secta y denominación. Our second aspect for tonight, for the recovery of the church, we need to be separated from the factions, the sects and denominations alike. Esto es lo que nos indica Pablo en Tito 3:10. Al hombre que cause disensiones después de una y otra amonestación, desechadlo. This is indicated by Paul's word in Titus 3:10. A factious man, after a first and second admonition, refuse. Una persona que causa disensiones es sectaria, al provocar divisiones formando partido en la iglesia según sus propias opiniones. A factious man is a sectarian man who causes divisions by forming parties in the church according to his own opinions. Toda persona divisiva que cause disensiones después de una y otra amonestación debe ser desechada y rechazada. A factious divisive person, after a first and second admonition, should be refused, rejected. Esto se hace por el bien de la iglesia, a fin de impedir que los santos tengan contacto con una persona contagiosamente divisiva. This is for the church's benefit. This is to stop conversations with a contagiously divisive person. En la actualidad, casi todos los creyentes causan disensiones. Nearly all believers today are factious. Ellos honran, respetan y exaltan sus propias denominaciones. They honor, respect, and uplift the denominations. Además, nutren y edifican sus denominaciones. Furthermore, they nourish and build their own denominations. Por tanto, son personas dedicadas a edificar las sectas y las denominaciones. Hence, they are builders of sects and denominations. Millones de cristianos hoy en día son miembros de esas sectas. Millions of Christians today are members of these sects. Debido a que son miembros de tales sectas, nosotros no podemos unirnos a ellos, aun cuando ellos pueden ser auténticos hermanos en Cristo. Because they are members of sects, we cannot join them, even though they may be genuine brothers in Christ. Ciertamente amamos a nuestros hermanos en Cristo, pero ellos están en denominaciones y sectas donde nosotros no podemos estar. We surely love our brothers in Christ,
but they are in the denominations and the sects where we cannot be. No es que nos separemos de otros creyentes, sino que las sectas y denominaciones nos separan de la vida de iglesia. It is not that we separate ourselves from other believers. It is rather that the sects and the denominations separate us from the church life. Si hemos de participar en el recobro de la iglesia, debemos estar separados de toda secta y denominación. If we are to share in the recovery of the church, we need to be separated from all the sects and denominations. Amén. Al igual que Esdras, Nehemías y otros santos fieles del Antiguo Testamento, debemos dejar Babilonia y regresar a Jerusalén. Like Ezra, Nehemiah, and other faithful ones in the Old Testament, we need to leave Babylon and come back to Jerusalem. Amén. Nuestro tercer aspecto de nuestro programa hoy, el recobro de la iglesia, también requiere que nos limpiemos de los vasos para deshonra que hay en la casa grande. Esto es, en la cristiandad apóstata. Our third aspect of our program today, the recovery of the church, also requires that we cleanse ourselves from the vessels unto dishonor in the great house, which is the apostate Christendom. En una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. In a great house, there are not only gold and silver vessels, but also wooden and earthen, and some unto honor and some unto dishonor. Así que si alguno se limpia de esto, será un vaso para honra, santificado, útil al dueño y dispuesto para toda buena obra. If therefore anyone cleanses himself from these, he will be a vessel unto honor, sanctified, useful to the master, prepared unto every good work. Amen. Amén. Aquí Pablo usa la expresión una casa grande, la casa de Dios, definida en 1 de Timoteo 3:15 y 16, es la iglesia genuina, en su naturaleza divina y su carácter esencial como fundamento de la verdad. Mientras que la casa grande, aquí mencionada, se refiere a la iglesia deteriorada. Amén. Amen. Well, here Paul uses the expression a great house. The house of God, defined in 1 Timothy 3:15 and 16, is the genuine church in its divine nature and essential character as the foundation of the truth, whereas the great house here refers to the deteriorated church. Amén. La cual se caracteriza por el hecho de haberse mezclado con el mundo y se ve representada por el árbol anormalmente grande en Mateo 13:31 y 32. The deteriorated church in its mixed character is illustrated by the abnormally big tree in Matthew 13, verses 31 and 32. En esta casa grande no solamente hay vasos preciosos, sino también vasos viles. In this great house, there are not only precious vessels, but also base ones. Por esta razón, no podemos creer que la casa grande mencionada en 2 de Timoteo 2:20 se refiere a la iglesia como casa de Dios viviente, lo cual se describe en 1 de Timoteo 3:15. For this reason, we cannot believe that the great house in 2 Timothy 2:20 refers to the church as the house of the living God as described in 1 Timothy 3:15. Amén. La casa grande ciertamente no es la casa de Dios viviente, la cual es el gran misterio de la piedad y también Dios manifestado en la carne. The great house is certainly not the house of the living God, which is the great mystery of godliness
and also God manifested in the flesh. Tal casa no contiene vasos para deshonra. Such a house cannot contain vessels unto dishonor. Por esto, la casa grande debe referirse a la cristiandad. Amén. Hence, the great house must refer to Christendom. Además, esta casa grande equivale al árbol grande descrito en Mateo 13. Furthermore, this great house is equal to the big tree in Matthew 13. Amén. La iglesia genuina de hoy es la casa del Dios viviente, mientras que la cristiandad apóstata es la casa grande. The genuine church today is the house of the living God, whereas the apostate Christendom is the great house. Así como muchas aves inmundas se alojan en este gran árbol, de igual manera en la casa grande hay vasos para deshonra, o sea, vasos de madera y de barro. Just as many unclean birds lodge in the big tree, so in the great house there are vessels unto dishonor, wooden and earthen vessels. Amén. Pero sin embargo, en la iglesia genuina solo hay vasos de oro y de plata. Amén. Amen. In the in the genuine church, however, there are only gold and silver vessels. Hallelujah. Amén. Los vasos de honra están constituidos tanto de la naturaleza divina, esto es oro, como de la naturaleza humana redimida y regenerada, representada por la plata. Amén. Honorable vessels are of both the divine nature, which is the gold, and the redeemed and regenerated human nature, which is the silver. Estos son creyentes genuinos. Los vasos de deshonra están constituidos de naturaleza humana caída, madera y barro, y representan a los falsos creyentes. Dishonorable vessels are of the fallen nature, that is, wooden and earthen, and signify the false believers. Amén. La palabra estos en 2 de Timoteo 2:21 indica que los creyentes genuinos deben limpiarse de los vasos de deshonra. The word these in verse 21 of 2 Timothy 2 indicates that the genuine believers need to cleanse themselves from the dishonorable vessels. Esto significa que tenemos que mantenernos alejados de ellos. This means that we must stay away from them. Si nos limpiamos de cosas negativas y de personas negativas, seremos vasos para honra, santificados, útiles al dueño y dispuestos para toda buena obra. If we cleanse ourselves from negative things and negative persons, we shall be vessels unto honor, sanctified and useful to the master, and prepared, Amén. and prepared unto every good work. Amen. Amén. Nuestro aspecto final, cualquiera que se propasa y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Amén. Our final aspect, that is, everyone who goes beyond and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Amén. El que permanece en esta enseñanza, ese sí tiene al Padre y al Hijo. He who abides in the teaching, this one has both the Father and the Son. Amén. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le digas regocíjate, porque el que dice regocíjate participa de sus malas obras. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house, and do not say to him, rejoice, for he who says to him, rejoice, shares in his evil works. Estos versículos revelan que no debemos tener contacto con aquellos que no permanecen en la enseñanza de Cristo. Esto es, la enseñanza con respecto a la deidad de Cristo y a su encarnación por concepción divina.
These verses reveal that we should not contact those who do not abide in the teaching of Christ, that is, the teaching concerning Christ's deity and incarnation by divine conception. Amén. La palabra griega traducida se propasan en el versículo 9 literalmente significa avanzan llegando más allá en un sentido negativo, es decir, va más allá de lo debido, se pasa del límite de la enseñanza ortodoxa acerca de Cristo. Literally, the Greek word translated goes beyond in verse 9 means to lead forward in a negative sense. That is, to go further than what is right, to advance beyond the limit of orthodox teaching concerning Christ. Amen. Amén. Aquellos que se propasan de este modo van más allá de la enseñanza de la concepción divina de Cristo, negando así la deidad de Cristo. Those who go beyond in this way go beyond the teaching of the divine conception of Christ and thus deny the deity of Christ. Y como consecuencia, ellos no tienen a Dios en salvación y en vida. Consequently, they do not have God in salvation and in life. En el versículo 9, Juan se refiere a no permanecer en la enseñanza de Cristo. In verse 9, John speaks of not abiding in the teaching of Christ. Esto se refiere no a la enseñanza de Cristo impartido, sino a la enseñanza acerca de Cristo, es decir, la verdad acerca de su deidad, especialmente tocante a su encarnación mediante la concepción divina. This refers not the teaching by Christ, but the teaching concerning Christ. That is the truth concerning the deity of Christ, especially regarding his incarnation by divine conception. Los modernistas se propasan y no permanecen en la enseñanza de Cristo. Today's modernists go beyond and do not abide in the teaching of Christ. Ellos también afirman ser más avanzados en su manera de pensar. They also claim to be advanced in their thinking. Según ellos, sería obsoleto afirmar que Cristo es Dios, que nació de una virgen mediante concepción divina, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó tanto física como espiritualmente. According to them, it is out of date to say that Christ is God, that he was born of a virgin through divine conception, and that he died on the cross for our sins, and that he was resurrected both physically and spiritually. Los modernistas afirman que al negar la verdad con respecto a Cristo, ellos son avanzados en sus pensamientos filosóficos. Denying this truth concerning Christ, the modernists claim to be advanced in their philosophical thought. Según el versículo 9 de Segunda de Juan, aquel que se propasa y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. According to verse 9 of 2 John, the one who goes beyond and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Pero aquel que permanece en la enseñanza de Cristo tiene tanto al Padre como al Hijo. Amén. But he who abides in the teaching of Christ has both the Father and the Son. Amen. Amén. Así pues, tener a Dios es tener tanto al Padre como al Hijo. Therefore, to have God is to have both the Father and the Son. Amen. Según el versículo 10 de Segunda de Juan, no debemos recibir a quienes no traigan las enseñanzas con respecto a Cristo. According to verse 10 of 2 John, we should not receive the one who does not bring the teaching concerning Christ. No lo recibáis. En este versículo se refiere a un hereje, un anticristo, un falso profeta, alguien que niega la concepción divina y la deidad de Cristo. The pronoun him in this verse refers to heretic, an antichrist, a false prophet,
who denies the divine conception and deity of Christ. Además, no debemos decirle a tal persona que se regocije, que se alegre. Furthermore, we should not tell such a one to rejoice, to be happy, Y aún más, no deberíamos tener contacto alguno con quien no permanezca en la enseñanza de Cristo. Es decir, debemos hacer separación con toda claridad y severidad de todo aquello que no tiene la enseñanza con respecto a la deidad de Cristo y a su encarnación por concepción divina. Amen. We should not have any contact with those who do not abide in the teaching of Christ. That is, we should have a severe and clear separation from those who do not have the teaching concerning Christ's deity and incarnation by divine conception. Amen. Amén, hermano Vidal. El Señor nos guarde. Amén. De tales personas y seamos guardados en Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Raúl y hermana Norma González. Muchas gracias. Oh, qué bendición hablar del Señor. Oh, Señor Jesús. Somos vasos, según el mensaje, el hablar de los hermanos. Oh, Señor Jesús. Oh, y según la palabra. Oh, el hablar del Señor. Oh, Señor Jesús. En Romanos 9:21, dice que somos vasos para honra y otros para deshonra. Y somos hechos de la misma masa. Oh, Señor, permita que podamos honrar al Señor. Señor Jesús, honrarlo, pero para ser vaso de honra, tiene que limpiar el vaso para el Señor poder usarlo y que contenga a Dios. Tiene que recibirlo como su Salvador. Es fácil decir, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Oh, en esta noche abro mi ser a ti y hazme un vaso de honra que honre tu nombre. Límpiame de todo aquello que no eres tú. Pero nos puede llamar al 773-350-4851. Y acuérdese visitar la librería que está ubicada en el 3931 West de Living Park Road, que está abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús. Y esta noche, gracias, Señor, por hablar. Tenemos un cuadro de hermanos de diferentes partes de la tierra que nos van a ayudar a profundizar un poquito más adentro del hablar de esta noche. Pero es una bendición hablar la palabra de Dios. Aleluya. Hermana Norma, buenas noches. Buenas noches, hermano Vidal. Qué bueno, gracias por la traducción. Cada miembro en el cuerpo tiene una función donde el Espíritu nos ha puesto. Damos gracias por la posición donde el Espíritu ha puesto a cada miembro en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Hermana Norma, según el mensaje de esta noche, se revela el recobro de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hermano, sí, con seguro. El recobro de la iglesia se revela plenamente en el Nuevo Testamento, aunque no se usa la palabra recobro. Es como la palabra Trinidad, que no se encuentra en la Biblia, pero el concepto de la Trinidad, que significa tres personas en un Dios, está ahí. Este recobro de la iglesia es revelado principalmente en las últimas epístolas del Nuevo Testamento. No vemos que el recobro de la iglesia sea abordado en epístolas tales como Romanos o 1 Corintios, pero sí en Tito, 2 Timoteo, 2 Juan y Apocalipsis. En estos escritos posteriores del Nuevo Testamento, el recobro es revelado plenamente. Le doy gracias al Señor porque tenemos muchos ejemplos, pero quiero darle uno. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo nos dice que debemos aferrarnos a la palabra fiel, tal como fue enseñada, sí, tal como fue enseñada, y animar a otros con sana enseñanza
y refutar a los que se oponen. Y Pablo nos dice, ¿por qué? Porque muchos son rebeldes y llenos de vanidad y engaño. Pablo vio que la iglesia necesita estar en un estado de recobro para guardarse contra la corrupción y la difamación. Alabado sea el Señor por hermanos como Pablo. En estos días es muy necesario tener este concepto del recobro de la iglesia. Amén. Gracias, hermana Norma. Sí, el Señor nos recobre por completo. Sea nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo ganado por completo. Señor Jesús, gana cada parte de nuestro ser. Gracias, hermana Norma. Señor Jesús. Nos puede llamar a 773-350-4851 para más información de las reuniones. Señor Jesús. Y si quiere un Nuevo Testamento, versión recobro de estudio, visite la librería que está ubicada en el 3931 West de la Living Park Road en Chicago y está abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Señor Jesús. Hermana Sandra, buenas noches. Muy buenas noches, mi hermano Vidal. Buenas noches, queridos hermanos, queridos radioescuchas. Qué rico este mensaje, qué rico el hablarle al Señor, ¿verdad, hermana Sandra? Uy, sí, está muy, muy rico, de mucho provecho, hermano. La palabra del Señor les pida. Hermana Sandra, ¿qué indica Pablo en la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 10? Amén, hermano. Sí, pues literalmente este versículo, Tito 3:10 dice, al hombre que cause disensiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Pues uno dice, uy, Jesús, ¿cómo así deséchalo? Entonces sí, hermanos, a fin de mantener el buen orden en la iglesia, una persona que cause disensiones, que es divisiva, debe ser desechada y rechazada. Pero ¿cuándo, hermanos? Después de una y otra amonestación. A esta persona se le ha dicho, oye, mira, pero ¿cómo estás hablando? Y todo esto. Esto se hace, ¿por qué, hermano? Por el bien de la iglesia, a fin de impedir que los santos tengan contacto con una persona divisiva, porque finalmente esto es contagioso, hermanos. Cuando una persona viene y empieza a inyectar cosas divisivas, pues toda la iglesia se va a ver afectada. Y para el recobro de la iglesia es necesario que todos nosotros tengamos esto muy claro y nos separemos de estas personas que causan disensiones. Señor Jesús, hay igual una persona que tiene estas características es sectaria, al provocar divisiones, formando partidos en la iglesia según sus propias opiniones. Toda persona que es así divisiva, que cause disensiones después de una y otra amonestación, como dice el versículo, debe ser desechada y aún la debemos rechazar. Esto se hace, ¿por qué, hermanos? Por el bien de la iglesia, a fin de impedir que los santos tengan contacto con esta persona. Señor Jesús, guarda tu cuerpo de tener este tipo de personas en la iglesia, Señor Jesús. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Sandra. Sí, tenemos que separarnos como, Señor Jesús, nos exhorta el hermano Pablo, Señor Jesús. Si hay una enfermedad contagiosa, Señor Jesús, debemos, alejarnos, mantenernos aislados de esa enfermedad para no encontrar la muerte. Porque esas personas lo que causan es división y muerte. Queremos a Cristo y las enseñanzas de los apóstoles y la palabra que es de Cristo. Llámenos al 773-350-4851. Aleluya, Señor Jesús. Buenas noches, hermano Alex. Aleluya, mi hermano Vidal. Buenas noches. Amén. Señor Jesús. Hermano Alex, ¿cuál es el problema con las sectas y las denominaciones? Aleluya, hermano. Gracias. En la actualidad, mi hermano Vidal, casi todos los creyentes causan disensiones, tristemente. ¿Por qué? Porque algunas personas honran, respetan y exaltan sus propias denominaciones. Además, nutren y edifican estas mismas denominaciones. Por lo tanto, son personas dedicadas a edificar todas estas sectas y denominaciones. Por eso se hace tanto énfasis en estas dos palabras.
Y el problema es que millones de cristianos hoy en día son miembros de estas sectas. Debido a que son miembros de estos, nosotros no podemos unirnos a ellos, aun cuando ellos pueden ser auténticos hermanos en Cristo. Esto es muy claro, hermano Vidal. Nosotros amamos a nuestros hermanos en Cristo, pero ellos están en estas denominaciones y sectas donde nosotros no podemos estar. No es que nos separemos de otros creyentes, que quede claro, sino que las sectas y las denominaciones nos separan de la vida de iglesia. Y hemos de participar en el recobro de la iglesia. Debemos estar separados de toda secta y de toda denominación. Debemos ser como Esdras y como Nehemías y como los santos fieles del Antiguo Testamento. Debemos dejar Babilonia y regresar a Jerusalén. Entonces, hermano Vidal, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque las denominaciones y las sectas tienden mucho a solamente exhortar a las personas que están ahí, pero le quitan la atención al Señor Jesús. Nosotros siempre tenemos que tener nuestra mirada y nuestra mente y todo nuestro ser fijado en el Señor. Por eso, nosotros tenemos la práctica de la vida de iglesia, simple y sencilla. Alabado sea el Señor, hermano Vidal. Gracias, hermano Alex. Sí, debemos ser cuidadosos, como decía nuestro hermano Alex. Es una pena que, Señor Jesús, que las sectas y las denominaciones tomen una gran parte del corazón del hombre. Cuando Cristo debe tomar el primer lugar en nuestro corazón. Que el Señor, hermano Alex, nos salve de toda secta y de toda división. Amén. Todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, Señor Jesús. No queremos levadura, Señor Jesús. Queremos la palabra pura. Como Dios es puro, que nos lave con esta agua pura de la palabra, que es la que alumbra en esta era de tinieblas, de oscuridad. Señor, gracias por la palabra. Síguenos ganando, recobrando cada parte de nuestro ser. Llámenos al 773-350-4851. Señor Jesús, aleluya, para más información. Señor Jesús. Hermana Albaluz, buenas noches. Buenas noches, hermano Vidal. Buenas noches, queridos radioyentes. Qué precioso es este programa y estar en él, hermano. Amén. Qué bendición. Hermana Albaluz, ¿nos podría explicar la diferencia entre vasos para honra y deshonra según la Biblia? Sí, hermanito. En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpia de esto, será un vaso para honra, santificado, útil al dueño y dispuesto para toda buena obra. En 2 de Timoteo 2:20-21 nos dice, aquí Pablo usa la expresión una casa grande, la casa de Dios definida en 1 de Timoteo 3:15 y 16 es la iglesia genuina en su naturaleza divina y en su carácter esencial como fundamento de la palabra, fundamento de la verdad, mientras que en la casa grande aquí se refiere a la iglesia deteriorada, la cual se caracteriza por el hecho de haberse mezclado con el mundo y se ve representada por el árbol anormalmente grande en Mateo 13:31-32. Y en Romanos 9:21 nos dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira preparados para destrucción, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, hermano Vidal? Aleluya, alabado sea mi Señor, hermano. Alabado sea nuestro Señor, hermana Albaluz. Gracias.
Oh, Señor Jesús, qué bueno que el Señor nos hizo como vaso, pero tenemos que recibirlo como Salvador. Estos vasos necesitan ser llenos de Cristo. Para expresar a Cristo tiene que ser llenos de Cristo, pero primero tiene que ser limpiado. Oh, recibir el sacrificio que Él hizo en la cruz, la sangre preciosa que es la que nos limpia, nos redime y nos compra y nos hace vaso para contener a Dios. Si no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador esta noche, es la mejor oportunidad para que lo reciba. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Y nos puede llamar a 773-350-4851 para más información de las reuniones o de la iglesia en Chicago. Oh, Señor Jesús, el edificio está ubicado en el 3915 West de la Eleven Park Road. Si llama ese número al 773-350-4851, se le dará la información de las reuniones. Aleluya. Señor Jesús. Hermana Shirley, buenas noches. Buenas noches, hermano Vidal, hermanos y hermanas en Cristo. Jesús es nuestro Señor. Amén. Sí, nuestro Jesús es nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Hermana Shirley, explíquenos por favor cuál es la casa grande. Amén. Aleluya. Los hermanos nos han ayudado en el transcurso de lo que se ha desarrollado el mensaje con esta pregunta, hermano. Y aquí vamos a poner un poquito más en detalle lo que es la casa grande. Esta casa grande, hermano Vidal, en esta casa grande no solamente hay vasos preciosos, sino también vasos viles. Por esta razón, hermano, no podemos creer que la casa grande mencionada en 2 de Timoteo 2:20 al 21 se refiere a la iglesia como casa del Dios viviente, lo cual se describe en 1 de Timoteo 3:15. Cuando nosotros vamos a 1 de Timoteo 3:15, el hermano Pablo dice: pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Aleluya. La casa grande ciertamente no es la casa del Dios viviente, la cual es el gran misterio de la piedad y también Dios manifestado en la carne. Tal casa, hermanos y queridos radioyentes, no contiene vasos de deshonra. No contiene vasos de deshonra. Por esto, la casa grande debe referirse a la cristiandad. Además, esta casa grande equivale al árbol grande descrito en Mateo 13. Hermano Vidal, si queremos ser esta casa grande, en esta casa grande no hay vasos de deshonra. Debemos vivir y actuar en nuestro espíritu para que en esta casa Dios sea manifestado como el Dios viviente. Esta iglesia que el Señor quiere, esta casa grande, es una iglesia genuina en su naturaleza, divina en su carácter, esencial y fundamental de la verdad. Amén. Sabemos, y como hemos descrito, que esta iglesia donde hay vasos de honra y deshonra, es una iglesia deteriorada, que se caracteriza por el hecho de haberse mezclado con el mundo. Señor Jesús, líbranos de esto. Queremos ser vasos de deshonra para tu servicio, para tu mover. Amén. Amén. Gracias, hermana Shirley. Oh, qué precioso ese verso que usted dio. 1 de Timoteo 3:15. Esto se lo escribió Pablo a Timoteo, pero es para nosotros en esta noche. Nosotros somos los Timoteos, pero citarlos o escribirlos para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. Oh, Señor, el Dios viviente y la iglesia es viviente. Oh, Señor, como decía nuestra hermana en esta noche, oh, Señor, ahí no hay muerte. Somos columna, fundamento de la verdad. Donde está la verdad no hay mentira. Está Cristo. Oh, Señor Jesús. Llámenos al 773-350-4851. Buenas noches, hermana Gladys. Buenas noches, hermano Vidal. Hermanos y hermanos en Cristo, y bienvenidos a los radioescuchas, hermano. Es una bendición estar aquí de nuevo, hermano. Sí, bienvenido a los radioescuchas.
Oh Señor Jesús, el Señor le da una bienvenida si lo recibe como su Salvador. Oh, Él abre el corazón y entra y cenará con usted. Señor Jesús, gracias, Señor. Hermana Gladys, ¿cuál es la casa del Dios viviente? Amén, hermano. Por supuesto, la iglesia genuina hoy, hermano, es la casa de nuestro Dios viviente, mientras que la cristiandad apóstata es la casa grande. Así como muchas aves inmundas se alojan en este gran árbol, hermano, de igual manera, en la casa grande hay vasos para deshonra. O sea, hermano, vasos de madera y de barro. Sin embargo, en la iglesia genuina solo hay vasos de oro y de plata. Amén, aleluya, hermano, porque esta es la naturaleza de nuestro Dios. Los vasos de honra están constituidos tanto de la naturaleza divina, que es el oro, como de la naturaleza humana redimida y regenerada, que es la plata. Estos son los creyentes genuinos. Los vasos de deshonra están constituidos de la naturaleza humana caída, que están tipificados por la madera y el barro, y representan a los falsos creyentes, hermanos. La palabra estos en 2 de Timoteo 2:21 indica, hermano, que los creyentes genuinos deben limpiarse de los vasos de deshonra. Esto significa, hermano, nada más y nada menos que tenemos que mantenernos alejados de ellos. Si nos limpiamos de cosas negativas y de personas negativas, seremos vasos para honra, santificados y útiles al dueño y dispuestos para toda buena obra. Hermano Vidal, hoy le debemos dar gracias a nuestro hermano Pablo por habernos dejado estas enseñanzas con el hermano Timoteo, de que conservemos la paz, de que mantengamos la unidad del cuerpo, y como dice 2 de Timoteo 2:22, huyamos de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, hermano, y sobre todo la paz con los que de corazón puro invocan al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Gracias, hermana Gladys. Llámenos 773-350-4851. Buenas noches, hermano Juan Carlos. Buenas noches, hermano Vidal, y buenas noches para todos, queridos Radio Escucha. Muchas bendiciones en la noche de hoy. Amén. Qué mucha bendición tenemos este Cristo como nuestra bendición, hermano Juan Carlos. Debemos cuidarnos de aquellos que no permanecen en la enseñanza de Cristo. Sí, señor, así es, hermano. Entonces, les voy a hablar acerca de la respuesta, pues, de la pregunta número 7. Cualquiera que se propasa y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en esta enseñanza, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no la recibáis en casa, ni le digáis, regocíjate, porque él que le dice, regocíjate, participa en sus malas obras. En 2 de Juan, capítulo 9, versículo 11, estos versículos revelan que no debemos tener contacto con aquellos que no permanecen en la enseñanza de Cristo. Esto es la enseñanza con respecto a la deidad de Cristo y a su encarnación por concepción divina. Amén. Gracias. Con mucho gusto, hermano Vidal. De igual manera les quiero compartir acerca de la segunda de Juan, el capítulo 9, versículo 11. Tener a Dios equivale a tener al Padre y al Hijo mediante el proceso de la encarnación. Dios se impartió a nosotros en el Hijo con el Padre para hacer nuestro disfrute y realidad. En el Dios encarnado tenemos al Hijo en su redención y al Padre en su vida. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Oh, qué bendición. Tenemos al Padre y tenemos al Hijo, hermano Juan Carlos. Correcto, amén. Así es, hermano. Buenas noches, hermana Yolanda. Amén, hermano Vidal. Buenas noches, Radio Escuchas.
Amén. Sí, hermana Yolanda. ¿Podría explicarnos la frase se propasa en este contexto bíblico? Amén, hermano, sí, claro que sí. Dice que aquí la palabra griega traducida se propasa en el versículo 9, literalmente significa avanza, llegando más allá, en un sentido negativo. Es decir, va más allá de lo debido, se pasa del límite de la enseñanza ortodoxa acerca de Cristo. Aquellos que se propasan de este modo van más allá de las enseñanzas de la concepción divina de Cristo, negando así la deidad de Cristo. Como consecuencia, hermano, ellos no tienen a Dios en salvación y en vida. Oh, Señor Jesús, y en el versículo 9 de Juan se refiere a no permanecer en las enseñanzas de Cristo. Esto se refiere no a las enseñanzas que Cristo impartió, sino a las enseñanzas acerca de Cristo. Es decir, la verdad acerca de su deidad, especialmente tocante su encarnación mediante la concepción divina, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermana Yolanda. Oh, Señor Jesús. Buenas noches, hermana Rosario. Amén, hermano. Buenas noches a todos y a usted especialmente, hermana. Amén. Qué bendición tener todos los hermanos y hermanas con su compartir tan maravilloso. ¿Cuál es el problema con los modernistas, hermana Rosario? Sí, hermano. Dice que el problema con los modernistas dice que se propasaban y no permanecían en la enseñanza de Cristo. Ellos también afirman ser más avanzados en su manera de pensar. Según ellos, sería absoluto afirmar que Cristo es Dios y que nació de una virgen. Dice que mediante la concepción divina, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó, tanto física como espiritualmente. Oh, Señor Jesús, dice que los modernistas afirman que al negar la verdad con respecto a Cristo, ellos son avanzados en su pensamiento filosófico. Oh, Señor, qué errados estaban, ¿verdad? A través de la realidad que Cristo realmente, Él era Dios en vida y en naturaleza. Dice que él era totalmente opuesto a lo que ellos decían. Dice que ellos no creían que Cristo había nacido o sea, que Él era Dios y que nació de una virgen. Dice, ellos creían que era de una virgen de concepción divina y que no estaban de acuerdo en que Él había muerto en la cruz, que no había resucitado. Oh, qué herejía tan grande. Amén. Oh, Señor Jesús, pero gracias, Señor, por esta enseñanza que a nosotros realmente se nos ha revelado este misterio tan grande. Aleluya. Gracias, hermana Rosario. Sí, gracias, Señor, por la palabra. Oh, Señor Jesús, no queremos ser tan modernos. Queremos ir al principio, al alfa y al omega, que ese es Cristo. Aleluya. Llámenos al 773-350-4851. Muchas gracias, hermana Rosario. Buenas noches, hermano Jan Camp. Amen. Praise the Lord. Amen. Alabado sea el Señor. We do have a church in the latter epistles. Ciertamente tenemos la iglesia en las últimas epístolas. Such as Titus. Tal como vimos en Tito. Such as 2 Timothy. También vimos esto en Segunda de Timoteo. And also full of churches in Book of Revelation. Y aún las iglesias que están en el libro de Apocalipsis, muchas iglesias. Such as the church in Ephesus. Tal como la iglesia en Éfeso. Such as the church in Smyrna. Tal la iglesia como en Smyrna. Such as the church in Pergamos. La iglesia en Pérgamo. Such as the church in Thyatira. Aún la iglesia en Tiratira.
and such as the church in Sardis, y aún la iglesia de Sardes, and such as the church in Philadelphia, y aún la iglesia, tal iglesia como en Filadelfia, such as the church in Laodicea. y aún la iglesia, tal iglesia en la Odisea. So, in the latter epistles, Y ciertamente en las últimas epístolas, they are full of churches, ciertamente vemos muchas iglesias. especially in the Titus and Second Timothy. There are the truth about the church. Y ciertamente en Tito y Timoteo tenemos todas las verdades de la iglesia. Such as the church is built on the word. Ciertamente tal como que la iglesia es edificada en la palabra. If the word multiplied, then the church multiplied. Ciertamente la palabra fue multiplicada y la iglesia fue multiplicada. As a matter of fact, the entire Old Testament, Aún si vemos todo el Nuevo Testamento, full of the parts of the church, ciertamente vemos las partes de las iglesias. because the church was made of two words. Ciertamente esta iglesia, la palabra iglesia se compone de dos palabras. One is ek. Una es Ek means those who are called. eso significa aquellos que son llamados. The Old Testament is full of the calling ones. Ciertamente el Nuevo Testamento está lleno de aquellos que han sido llamados. Like Abraham was called. O en el Viejo Testamento, perdone, tal como Abraham fue llamado. Moses was called. Aún Moisés fue llamado. There are all many who are called from God's people. Ciertamente hay muchos que han sido llamados del pueblo de Dios. And also in the Old Testament, the full of assemblies. Y ciertamente aún en el Viejo Testamento había asambleas. Assembly after assembly. Asamblea a través de asamblea. That's all in the Old Testament. Ciertamente esto lo encontramos en el Viejo Testamento. Christians learn to assembly together. Y ciertamente los cristianos aprendieron cómo juntarse juntos en una asamblea. We learn from the Old Testament. Pero esto lo vemos en el Viejo Testamento. Oh, when the Lord came, he wants to build his church. Pero ciertamente cuando el Señor vino, Él quiso edificar su iglesia. He poured out of the Old Testament. Él sacó del Viejo Testamento Oh, the called ones. Aquellos que son llamados. And also the word assembly. Y aún esta palabra asamblea. And put together. Se pone junto. The church. Esto es llamado la iglesia. So the church is the Old Testament is full of the parts of the church. Ciertamente el Viejo Testamento está lleno de partes de la iglesia. Revelation of the church. Aún la revelación de la iglesia. Oh Lord Jesus. Señor Jesús. Thank the Lord. Gracias al Señor. He has created this word. Ciertamente Él ha creado esta palabra. Ecclesia. La iglesia. Out of the revelation in the Old Testament. Ciertamente de la revelación del Viejo Testamento. Oh, before he said in Matthew 16:18. Esto fue antes que él dijera en Mateo 16:18. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. There's no such a word called church. Ciertamente no había tal palabra iglesia. Oh, the church is a tremendous word. Ciertamente la iglesia es una palabra tremenda. Divinely designed by the Lord Jesus Christ. Ciertamente que fue designada por el Señor Jesucristo. Oh Lord Jesus, we love you. Señor Jesús, te amamos. The whole Bible is full of church. Amén. Toda la Biblia ahora está llena de la iglesia. Those who are called gathered together. Aquellos que han sido llamados para reunirse. Amén. Amén.
Amén. Gracias, hermano Jan. Hasta el próximo viernes de 8:30 a 9:30. Jesucristo es nuestro Señor. Nuestra pasión por siempre Dios será. Nuestra pasión por siempre Dios será. The preceding program, Word, Spirit, and Life, was paid for by John Kahn and guests. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago.